El interrogatorio sigue. Me vuelven a preguntar, ¿tú mataste a Sixto y Cetina? Y les vuelvo a responder, no. Entonces, otra vez aprietan la bolsa, no me la ponen porque ya estaba puesta, pero la aprietan. Yo estoy sin aire, me dicen, cuando te quedes sin aire, grita. Y, o sea, cualquiera sabe de que no puedes gritar en un espacio sin aire porque te acabas el oxígeno, pero uno no sabe. O sea, yo pensé que si me iban a quitar la bolsa y grité, ya no tengo aire, y no me quitaron la bolsa. Esta vez sí se sintió más feo. Para ellos es algo divertido. Es la diversión de estos cerdos, que también es algo muy normal para ellos. Cuando me quitan la bolsa me vuelven a hacer la pregunta, les vuelvo a responder que no y me vuelven a amarrar la bolsa. Ya para la cuarta vez me dicen, esta va a ser tu última oportunidad. Si quieres vivir, tienes que responder con la verdad. Y para ellos la verdad era decir que sí, yo lo había matado. Para esto oigo que cortan cartucho. Entonces, cuando me vuelven a preguntar, ¿tú mataste a Sixto, Cetina? Tuve que responder que sí, porque creí que era algo inminente ya mi muerte. No es lo mismo que te intenten ahogar, porque como sea, puedes intentar no ahogarte, a que te disparen en la cabeza. Estaba hincada, era obvio que si me iban a disparar iba a ser en la cabeza. Que no me dispararon porque dije que sí. O no sé si me hubieran disparado si hubiera dicho que no realmente. Era un secuestro cualquiera. No lo hicieron con las patrullas, lo hicieron con vehículos civiles, vehículos cualquiera. Entonces sí pudo haber muerto, y creo que sí hay fosas donde los judiciales meten a la gente que, pues bueno, ya la torturamos, no le sacamos nada, pues vamos a matarlos. Porque quizá ya no se identificaron o se les puede pasar la mano. Al parecer son muy efectivos en esto, pero creo que también se les puede pasar la mano. Ya que dije que sí lo habían matado y me dicen, ¿ves cómo sí lo hiciste? Y es una de las técnicas como para que tú te lo comiences a creer. O sea, obviamente yo no lo hice, obviamente tuve que aceptar eso por el temor de que me fueran a matar. El interrogatorio continúa. Me preguntan, ¿cuándo lo hiciste? Y yo me acuerdo, era enero de 2013, yo me acuerdo que muere en Semana Santa de 2000, regresando de vacaciones de Semana Santa de 2012. Yo me acuerdo que muere regresando de Semana Santa en 2012, pero no sé la fecha, no era, o sea, fue algo muy feo, pero no era algo como que me iba a clavar en la fecha. Entonces les dije, pues murió en marzo, y no, y bolsazo, y luego a ver, ¿cuándo lo mataste? Y yo así como que, no, pues es que no fui yo, y me vuelven a dar un bolsazo, así como que, no, tú fuiste y tienes que decir cuándo lo mataron, o más bien, cuándo lo mataste. Me quitan la bolsa y me dicen, ¿cuándo fue? Y yo, bueno, abril, porque Semana Santa siempre cae en marzo o abril. Y me dicen otra vez, ¿ves que si lo hiciste? ¿Qué día fue? Yo no sabía el día, con trabajo sabía el mes.
Les dije, 1, no, bolsazo. ¿Qué día lo mataste? 5, no, bolsazo. ¿Qué día lo mataste? 10, no, bolsazo. Luego les dije 15. Me dijeron, ¿ves que sí lo hiciste? Pero nada, son judiciales, son policías judiciales, que ahorita les llaman investigadores de la fiscalía, algo así, pero no investigan nada y son así como que su cerebro pues no da para mucho. Entonces ese creo que fue su error, de que más o menos coinciden las fechas, así como que lo matan el 16 y dijo 15. Creo que no se acordaron, no sé. Porque, o sea, yo tuve que chutarme todo el expediente. Hubo 2 peritajes que demuestran que lo matan el 16. Pero ellos como que con que sea una historia más o menos creíble, que más o menos coincidan los datos, pues te la dan por buena. Pero tiene que ser la historia que ellos crean. A partir de los datos que recuerdan del expediente, hacen que tú recrees una historia. Entonces me siguen preguntando cosas, me preguntaron, ¿dónde lo mataste? Y yo así de que en su casa, porque ya sabía que no tenía caso que dijera que yo no fui. Se tenía que seguir diciendo lo que ellos querían escuchar. No importaba, o sea, yo en cierta medida pensé, voy a ganar tiempo mientras me hacen esto para que me encuentren. Yo tenía toda la esperanza que me encontraran, que no sé, alguien hubiera seguido a los carros, que alguien hubiera visto algo extraño y reportara a la policía, cuando era la policía la que me estaba haciendo esto. Les dije que en su casa es un piso o 2 pisos. Yo jamás he estado en esa casa y les dije que un piso. Y me bolsearon. ¿De qué? ¿En qué? ¿De cuántos pisos es su casa? Y ya, pues la siguiente respuesta, 2 pisos. Y ves que sí lo hiciste. Y básicamente así fue todo el interrogatorio. Sí, ya de plano no me sabía la respuesta, o sea, o no podía dar con la respuesta, pues me daban pistas. Por ejemplo, me dicen, ¿cómo lo mataste? Y yo, no, pues con un cuchillo. Ajá, ¿ves que sí lo hiciste? ¿Y con qué más? Y yo así como que, what the fuck, o sea, en el periódico sale que lo matan a cuchilladas, a puñaladas. Entonces, yo no sé qué más. Y entonces me empiezan a dar pistas de que es algo que se encuentra en una ferretería. Y yo pensando en puñaladas les digo, desarmador, no, bolsazo. ¿Con qué lo mataste? Es algo que está en una ferretería. Y yo, sierra, no, bolsazo. Me dicen, es algo que se usa con los clavos. Y yo así de que, martillo, ¿ves? Sí lo sabes, tú lo hiciste. Era como la versión retorcida de Jeopardy. Era como un programa retorcido de juegos donde si respondes correctamente tu premio es ves si lo hiciste, si respondes mal son bolsazos y si respondes mal en reiteradas veces te ayudan. Las personas que hacen este juego te ayudan y te dan pistas hasta que respondes correctamente y puedes recibir tu premio, que es un sonoro tú lo hiciste. Había otras cosas que yo no sabía, que había en su sala, no, en su comedor, de que ¿qué había? Yo, no, pues platos, ¿qué más? Cucharas, ¿qué más? Sillas, mesa. Es algo en lo que te mueves y yo así como que otra vez yo perdí, no sé, un carro. No, algo de 2 ruedas, una moto, no, otra cosa, una bicicleta. Sí, una bicicleta. ¿Ves que sí lo hiciste? Y me tuve que
Básicamente aprender, porque me lo volvieron a preguntar cómo fue todo, me volvieron a preguntar las mismas cosas, solo que ya tenía las respuestas. Hasta que me aprendiera esta historia que coincidía más o menos con la escena del crimen. Ahí estuvo la clave para mi libertad, porque como ellos no se aprenden cómo fue o cómo los peritajes demuestran que es el homicidio, sino de que más o menos se lo aprenden y tú más o menos te aprendes la historia y mi coacusado igual más o menos se lo aprendió. Entonces siempre había contradicciones, cosas que no tenían nada que ver con cómo fue el crimen. O sea, había cosas que me hacían decir que eran como que muy similares, pero no eran. Por ejemplo, la fecha, o sea, estos güeyes, pues no sé, o sea, no sé si vas a incriminar a alguien de homicidio, incrimínalo bien. O sea, claramente a esta persona la matan el 16 de abril de 2012 y ellos se conformaron con una fecha cercana, o no sé si estaban cuatrapeados, pero 16 o 15, démosela por buena. Bueno, así fue mi interrogatorio. Hacen que me levante, hacen que entre un vehículo pequeño, yo pensé que era el taxi, y mientras ellos se quedan platicando. ¿Y de qué platicaban? Cosas muy normales. Ellos platicaban de cosas muy normales. Creo que estaban platicando de fútbol, de sus hijos, porque este es su trabajo. Su trabajo es torturar gente, su trabajo es humillar gente, y es algo muy normal para ellos. Es normal, ya no le ven como que culpa o no sé, demasiada emoción. Es algo muy normal para ellos y charlan de sus vidas cotidianas después de que hacen esto. Yo aprovecho eso porque varias veces intenté quitarme la venda de las manos y me regañaban y me golpeaban y me bolseaban por hacer eso, y no fue la excepción cuando me subieron al auto. Intenté quitarme la venda de las manos y lo logré. Me medio quité la venda de los ojos y pude ver que era el interior de un carro pequeño, color rojo, si no me equivoco, y los pude ver más o menos. No me lo logré quitar completo porque hey, no te estés quitando la venda. Enseguida me torcieron, palabra de cárcel, me vieron, me cacharon y me pusieron otra venda y me pusieron una bolsa. Se subieron dos personas a mi lado, yo iba en la parte de atrás del coche y se subieron dos personas adelante, el copiloto y el piloto, y me llevaron a la que era la Procuraduría General